Hola, bienvenidos. Soy Francisco Silva, miembro del programa de ayudantes docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y el día de hoy revisaremos el tema de trauma abdominal. Para introducirnos en el tema, les plantearemos el siguiente caso clínico. Te encuentras en el servicio de urgencia y llega un hombre de 37 años sin antecedentes mórbidos, quien consulta porque hace media hora lo apuñalaron en una riña callejera. Refiere dolor abdominal de intensidad 8 de 10 EVA en la región periumbilical, y el examen físico destaca una lesión cortopunzante en el abdomen anterior de 2 centímetros de longitud con arma blanca in situ y presencia de signos de irritación peritoneal. Frente a este escenario, ¿cómo debería continuar el enfrentamiento? ¿Debo retirar el cuchillo inmediatamente? Estas preguntas serán respondidas a lo largo de la presentación. Bien. Los objetivos de esta presentación son, primero, definir trauma abdominal, luego conocer la epidemiología y clasificación de este, también diferenciar entre trauma cerrado y trauma penetrante, luego realizar una aproximación inicial ante la sospecha de trauma abdominal y finalmente conocer la utilidad de los distintos estudios diagnósticos y el manejo del trauma abdominal. Para esto se requiere como conocimiento previo el manejo de la anatomía externa e interna de tórax y abdomen, aprendidos en el curso de anatomía 1, y la anamnesis y examen físico abdominal, aprendidos en el curso de semiología 1. Este video se encuentra dirigido a estudiantes del curso de cirugía de la carrera de medicina. Comencemos. Bien. El trauma abdominal se define como las lesiones de órganos intraabdominales o de pared abdominal causados por la aplicación de una energía externa. Esto es importante porque constituye una situación de urgencia debido a su potencial gravedad, dado que aparentemente no puede tener alguna lesión evidente que sea visible. Sin embargo, por dentro puede haber órganos muy comprometidos que ponen en riesgo la vida de los pacientes. Los traumatismos representan la principal causa de muerte en las primeras 4 décadas de la vida, donde hay un predominio masculino. Y dentro de todos los traumas, de todos los traumatismos, el trauma abdominal constituye el 10% del total, donde destaca principalmente aquellos causados por arma blanca. Bueno, para comprender cómo funciona el trauma abdominal hay que entender que el tipo de lesión, la magnitud de esta y los órganos comprometidos dependerán de 3 factores: la localización de la lesión, el mecanismo de lesión y la energía involucrada en la lesión. Comencemos con la localización. En una mirada hacia anterior se divide el abdomen en 2 regiones: la región tóraco-abdominal y la región abdominal, también llamada abdominal anterior. La región tóraco-abdominal se encuentra entre la línea intermamilar y el reborde costal y aloja tanto a órganos torácicos como a órganos abdominales y al diafragma, mientras que la región abdominal anterior comprendía entre el reborde costal, las líneas axilar anterior, los ligamentos inguinales y la sínfisis púbica, aloja a órganos como yeyuno, ilion, colon, estómago, vaso e hígado. Ahora, en la visión posterior del cuerpo encontramos nuevamente la región tóraco-abdominal y debajo de ella la región lumbar, que está delimitada por superior por el borde inferior de las escápulas y por las crestas ilíacas en la región inferior. Esta zona aloja órganos retroperitoneales tales como riñones, duodeno, páncreas, uréteres y grandes vasos abdominales. Y por debajo de ella encontramos a la región glútea, también llamada región pélvica, donde se alojan tanto órganos intraperitoneales como retroperitoneales, donde destacan recto, vejiga, órganos genitales, uretra, vasos ilíacos. Bien. Es muy importante comprender el mecanismo porque después, como veremos, da una idea acerca del manejo inicial que hay que tener frente a los pacientes.
El trauma abdominal lo dividiremos didácticamente en dos mecanismos. El mecanismo cerrado, también llamado contuso, que se produce por la aplicación de una fuerza sobre la pared abdominal, ya sea una fuerza de compresión, de estiramiento, etcétera, y que generará daño pero sin penetrar la pared abdominal. Algunos ejemplos son un impacto directo donde puede haber un daño en un órgano interno, hemorragia y luego producir peritonitis, una lesión por cizallamiento, por ejemplo en un accidente automovilístico donde haya un cinturón de seguridad mal puesto que genere este tipo de lesión, en una desaceleración también es donde se lesionan las estructuras ligamentosas que soportan a órganos como el hígado y el vaso, y en explosiones donde la onda expansiva puede llegar a lesionar a los intestinos. El otro mecanismo es el mecanismo de trauma abdominal abierto o también llamado penetrante. Es aquel donde por fuerzas que cortan y laceran la pared abdominal, esta es penetrada y se accede a la cavidad abdominal. Normalmente ocurre por armas blancas o proyectiles. Y el tercer factor involucrado en el trauma abdominal es la energía. Es distinto un trauma de baja energía a uno de alta energía. Bien, también es muy relevante comprender cuáles son los órganos más lesionados de acuerdo al tipo de mecanismo. En el caso del mecanismo cerrado de trauma, los órganos más lesionados son el vaso, el hígado, el intestino delgado y el riñón. Y en cuanto a los órganos más lesionados en el trauma abdominal abierto, estos corresponden al intestino delgado, al hígado, al estómago, al colon y a estructuras vasculares. Bien, ahora, ¿cómo nos enfrentamos frente a un trauma abdominal? ¿Qué es lo que debemos hacer? Es muy relevante, como siempre, considerar la anamnesis, en la cual se debe investigar todo lo referido a las circunstancias del trauma, porque mientras más información tengamos, más vamos a poder comprender los mecanismos involucrados, las posibles localizaciones de las lesiones y la magnitud de energía que hubo involucrada. Entonces, se debe investigar todas las circunstancias del trauma. Por ejemplo, en un accidente automovilístico, averiguar a qué velocidad iba, el tipo de colisión que tuvo, cómo estaban dispuestos los pasajeros al interior, etc. En el caso de trauma penetrante, debemos conocer qué tipo de arma fue la que causó la penetración, la distancia a la cual atacó el agresor, el número de heridas involucradas, etc. También, como en los traumas muchas veces llegan desde otros centros referidos a un centro de urgencia principal, se puede obtener información acerca de los signos vitales y respuesta al tratamiento prehospitalario para hacernos una idea general de qué es lo que le ha pasado al paciente desde que recibió el trauma hasta que lo estamos recibiendo. En cuanto al examen físico, es fundamental que este sea rápido y de cuerpo completo. Debe ser rápido porque la hemodinamia del paciente y por lo tanto su vida puede estar en juego, y de cuerpo completo porque debemos observar bien todo tipo de hemorragia y focos de hemorragia. Para ello debemos inspeccionar entonces en búsqueda de heridas de todo tipo. Tenemos que prestar especial atención a laceraciones o hematomas en periné, vagina o recto, porque estos dan cuenta de una fractura de pelvis, que es una situación muy grave que puede matar a una persona en poco tiempo. En cuanto al examen físico abdominal, es muy importante evaluar los ruidos hidroaéreos y los signos de irritación peritoneal, porque en presencia de ellos, como veremos, se dan unas indicaciones inmediatas de cirugía. También hay que evaluar si es posible la estabilidad de la pelvis con maniobras de compresión y elongación, siempre que no haya evidencias claras de fractura de pelvis. Y también, como siempre, es importante realizar un tacto rectal en búsqueda de hemorragias. Hay que señalar que la sensibilidad al examen físico es variable, especialmente en el trauma cerrado, por lo que no siempre encontraremos visiblemente el examen físico
lesiones concordantes con la gravedad que el paciente presenta en ese momento. La misma situación ocurre en caso de ingesta de alcohol, de drogas, compromiso de conciencia y lesiones medulares. Entonces, inicialmente, para manejar el trauma, siempre lo más importante será detectar y tratar de inmediato aquellas lesiones que pongan en peligro inminente la vida del paciente. Para esto se plantea el algoritmo que es brindado por el Colegio Americano de Cirujanos, que es el ABCDE de la atención del trauma, en donde la letra A representa una evaluación de la vía aérea y de la columna cervical, la B verificar que se encuentra respirando el paciente y ventilando, la C de circulación y control de hemorragia, la D evaluando algún déficit neurológico focal o no focal que pueda tener, y la E evaluar si hay alguna exposición, si hay algún factor en el ambiente que ponga en peligro inminente la vida del paciente. También es relevante señalar que es posible a veces considerar la aplicación de una sonda nasogástrica para evitar la aspiración de contenido gástrico hacia los pulmones, y lo mismo con una sonda urinaria, porque nos puede dar cuenta de la bulimia y cómo está la perfusión renal de los pacientes. Siempre que se pueda hay que intentar colocar estas sondas. Bien, ahora específicamente, ¿cómo abordamos el trauma cerrado? Lo primero es identificar pacientes que tienen indicación inmediata de la aparatomía, que son dos. Primero, a aquellos pacientes que se encuentran hemodinámicamente inestables y que han recibido una adecuada resucitación inicial. Y segundo, aquellos pacientes que presentan un examen de EcoFast positivo, que ya abordaremos en unos minutos más. Luego hay que continuar con la realización de exámenes. En este caso, los exámenes de laboratorio no son muy útiles porque no nos darán información relevante en estos momentos acerca del estado del paciente. En cambio, las imágenes nos ayudarán a localizar focos de hemorragia y lesiones que merecen especial tratamiento y rápido tratamiento. Para ello se dispone de exámenes como radiografía, el EcoFast, un escáner, también llamado tomografía computada, y la aparatomía y la paroscopía, los cuales dependerán de la disponibilidad, de la condición hemodinámica del paciente, de las lesiones sospechadas, entre otros factores. La radiografía es un examen rápido que nos brindará información acerca de algún daño diafragmático o alguna fractura, pero no brinda mayor información. El EcoFast es una ecografía que en inglés significa sonografía enfocada en el trauma abdominal. Es un súper buen examen, tiene una altísima sensibilidad y especificidad, pues detecta hemoperitoneo en la cavidad abdominal, en la región periesplénica, pélvica, perihepática e incluso pericárdica. Entonces es muy aconsejado este uso. Lamentablemente tiene una complicación en la utilización de este examen en personas obesas. En cuanto al escáner, también tiene una gran sensibilidad, una gran especificidad, permite ver líquido libre, permite ver un sangrado activo, lesiones intraparenquimatosas. Sin embargo, depende de dos factores. Primero, de la estabilidad hemodinámica de los pacientes, y segundo, de que el paciente pueda tolerar el medio de contraste y que tenga una función renal adecuada. Y la laparotomía no se recomienda como examen, como examen diagnóstico, puesto que es muy elevado su costo y no siempre es necesaria. Conociendo esto, entonces les planteamos el siguiente algoritmo de manejo. Primero, estabilizar los focos de hemorragia y resucitar al paciente. Luego, evaluar si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable. Si es así, realizar un escáner de abdomen y pelvis con contraste, en donde si se encuentran hallazgos positivos, entonces proceder a un tratamiento quirúrgico, sea por una laparotomía, o bien a un tratamiento no quirúrgico de acuerdo a los hallazgos.
En caso que no se encuentren hallazgos positivos al escáner de abdomen y pelvis, se deberá continuar una conducta expectante observando al paciente. Por otro lado, si el paciente está hemodinámicamente inestable, aquí la EcoFast cobra gran relevancia y en caso de encontrar hallazgos positivos, también se dirigirá a la laparotomía, y si son hallazgos negativos, hay que evaluar la presencia de alguna lesión o hemorragia extraabdominal. Ahora, enfrentándonos al trauma abierto o penetrante, lo primero también es excluir pacientes con indicación quirúrgica, las cuales son varias que veremos en la siguiente diapositiva. Cobra una especial relevancia también que dentro de estas indicaciones hay quienes aseveran que las lesiones producidas por armas de fuego también tendrían indicación quirúrgica, puesto que en alrededor de un 90% se asocian a lesiones significativas. Sin embargo, esto dependerá mucho del estado del paciente y de los órganos afectados. También, respecto al examen físico, en el trauma abierto hay que evaluar signos de irritación peritoneal, un examen neurológico buscando lesión medular. Se puede buscar manualmente la penetración de la fascia transversalis a través de anestesia local y técnica estéril, comprobar si es que hubo penetración de esta fascia o no. Por otro lado, si en el examen físico se halla la presencia de un arma blanca in situ, es muy relevante no removerla en el lugar de los hechos, porque merece esta una remoción bajo observación en el pabellón. En cuanto a los exámenes, son los mismos exámenes que se utilizan en el trauma cerrado, sin embargo tienen distintas aplicaciones. La radiografía nos podría revelar fracturas también y la presencia de balas alojadas en la cavidad abdominal. El EcoFast no está tan claro cuál es la utilidad en el trauma abierto, sin embargo se sabe que es muy útil para evaluar algún derrame pericárdico o algún taponamiento cardíaco. En el trauma abierto, el escáner es el examen que adquiere la principal relevancia. Siempre tenemos que pensar en llevar a un escáner, si es posible, a un paciente con trauma abierto. Y la laparotomía, al igual que el caso del trauma cerrado, no es la primera elección de examen diagnóstico para evaluar a los pacientes. Entonces, el algoritmo será, primero evaluar, como dijimos, aquellos pacientes que presentan indicaciones de la laparotomía inmediata, las cuales son las siguientes: aquellos que estén hemodinámicamente inestables, aquellos que presenten alguna evisceración, que tengan signos peritoneales, que presenten sangre en el estómago, recto o vejiga. Todo este grupo deberá irse a una laparotomía inmediata. Pero si no presentan estas indicaciones, debemos evaluar al paciente con un escáner de abdomen y pelvis, que nuevamente, si encontramos hallazgos positivos, debemos dirigirnos al pabellón a realizar una laparotomía y en caso de no encontrar hallazgos, observar al paciente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para el trauma abdominal? Este dependerá del estado del paciente y del nivel de daños que tenga en sus órganos. Si él se encuentra hemodinámicamente inestable, hay que evaluar la realización de una cirugía convencional o bien una cirugía primaria de control de daños y luego una cirugía en un segundo acto quirúrgico donde se resuelva definitivamente el trauma, la lesión que lo afecta. Si el paciente se encuentra con su hemodinamia estable, hay que evaluar también el tratamiento conservador versus un tratamiento quirúrgico, y esto se va seleccionando caso a caso. Mención especial merece el trauma de órgano sólido, puesto que se ha visto que cuando los órganos sólidos son lesionados, esto responde muy bien a un tratamiento conservador, ahorrándose de este modo la necesidad de ejecutar cirugías innecesarias. Finalmente, en el ítem de tratamiento hay que saber que
merecerán profilaxis antitetánica y antibiótica todos aquellos pacientes que vayan a cirugía y todos aquellos pacientes que tengan un trauma penetrante. Bien, en resumen, hemos definido trauma abdominal, conocimos la epidemiología y la clasificación de este, diferenciamos entre trauma cerrado y trauma penetrante, realizamos una aproximación inicial ante la sospecha del trauma abdominal y conocimos la distinta utilidad de los distintos estudios diagnósticos y el manejo del trauma abdominal. Para concluir, terminemos con nuestro caso clínico. ¿Cómo continuamos el enfrentamiento de este paciente? Ya teniendo el diagnóstico clínico de trauma abdominal, penetrante, producido por arma blanca, in situ, en donde el paciente también presenta signos de irritación peritoneal, la conducta que debemos seguir es una laparotomía inmediata, puesto que presenta indicación, como ya revisamos. Y por otro lado, ¿debíamos retirar el cuchillo inmediatamente o no? La respuesta es, como también ya vimos, que no se retira inmediatamente, puesto que esto tiene que ser hecho bajo visualización directa dentro del pabellón. Los estudiantes Francisco Silva, Enrique Valenzuela y Matías Zamora del programa de ayudantes docentes de la Facultad de Medicina fuimos quienes realizamos esta presentación. Muchas gracias.